4 ideas para decorar arreglos florales con tela de arpillera y cuerda de yute. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea yo voy a reutilizar la tela de un saco de patatas. Lo primero que hacemos es descoser y deshilachar el saco de patatas previamente limpio y seco. Para la primera idea vamos a reutilizar unos hilos de los que le hemos sacado a la tela de saco, empezando por hacer un nudo en la punta y así unir dos hilos. Cortamos un trozo de alambre y pegamos en uno de los extremos el nudo que hemos hecho con el hilo. A partir de allí vamos a ir enrollando el hilo a través de todo el alambre en forma de espiral hasta cubrirlo todo, hasta el otro extremo. Si quieres ver más ideas como estas, visita mi blog crearyreciclar.com. Le vamos dando vuelta a los hilos y vamos colocando un poquito de pegamento. El trozo de alambre lo puedes cortar con 20, 30 o 40 centímetros. Una vez que lo tenemos todo cubierto con el hilo, lo vamos a enrollar en forma de espiral. Ayúdate con un objeto en forma de tubo. Yo me voy a ayudar con este rotulador o marcador grueso. Simplemente lo enrollamos un poquito, así en forma de espiral. Con unas pocas vueltas es suficiente, no hace falta enrollar todo el alambre. Luego ajustamos la parte de abajo para que quede recto. Este tipo de espirales son perfectas para los arreglos florales. Los puedes hacer con el espiral un poquito más grueso, un poquito más estrecho, hacerlos más grandes, más pequeños y si prefieres los puedes dejar así con su color natural o pintarlos. Les muestro una segunda opción haciendo el alambre bastante más largo y voy a probar el espiral un poquito más ancho, más grueso con este tubo que es de un pegamento de barra, pero si lo quieres un poquitito más estrecho pues utiliza otro que no sea tan grueso. Mira la diferencia con el primero que hicimos. Recuerda que esta idea es perfecta para cualquier tipo de decoración, los puedes pintar, ponerle purpurina, para una decoración navideña. Para la segunda idea cortamos un trozo de alambre, preferiblemente grueso y si no, utilízalo doble como hice yo. Corta un trozo de la tela así alargada y vamos a pegar el alambre en uno de los lados. Lo vamos pegando y le vamos doblando la tela hacia adentro como si fuéramos a envolver el alambre. Una vez que lleguemos al final, vamos a poner nuevamente pegamento y vamos a ir enrollando ese trozo de tela hasta que nos quede completamente redondo, como si fuera un tubo grueso. Con esto lo que vamos a conseguir es que esa parte del alambre quede un poquito más grueso, como con más volumen, pero el trozo de tela tiene que ser más pequeño que el largo del alambre. Nos debe quedar algo así. Vamos a tomar algunos hilos de yute y los vamos a unir con un nudo. Esta vez quiero que quede más grueso, por eso podemos utilizar 4, 6, 8 o 10 hilos. Los unimos haciéndole un nudo que vamos a pegar en el extremo superior del alambre que ya hemos forrado. Yo voy a meter los hilos por el doblez del alambre, ya que le hice ese doblez porque mi alambre es doble. Si tú prefieres trabajar con un alambre mucho más grueso, pues no hace falta que lo pongas doble.
Una vez que hemos pegado el nudo, hacemos lo mismo que con la primera idea. Vamos a ir pegando los hilos y los vamos a ir enrollando en forma de espiral. Un truco que ya les he compartido en otros vídeos es la forma como puedes unir los hilos sin que se vean. Simplemente con un puntito de pegamento ponemos los extremos de los hilos y listo. De esta manera no hace falta que pongamos nudos a la hora de unir los hilos, así la superficie siempre nos va a quedar lisa. Vamos a terminar de pegar todos los hilos que nos hacen falta y terminamos de enrollar todo el alambre. Nos debe quedar algo así, la parte de arriba mucho más gruesa que la parte de abajo del alambre. Ya sabes que la parte gruesa la puedes hacer pues mucho más pequeñita, más corta o un poco más gruesa. El alambre lo puedes poner más pequeño. Incluso puedes hacerlo con otro tipo de hilo. Hice otro con esta parte gruesa mucho más pequeño para que vean la diferencia. Este tipo de decoración es perfecta para darle un toque así diferente a los arreglos florales. Esto también, si quieres, los puedes pintar o ponerle purpurina, o si quieres darle una forma más aplastada o mucho más redonda. Para la tercera idea cortamos 2 trozos iguales de la tela en forma rectangular y el alambre del largo que queramos. Vamos a poner pegamento en todo el centro de la tela, a lo largo, y pegamos el alambre. Voy a doblar la tela para saber exactamente cuál es el hilo que pasa por todo el centro. Y en ese hilo voy a ir poniendo el pegamento y pegando el alambre. Quiero aprovechar este momento para invitarte a que visites mi blog creayreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo. La otra pieza de la tela la vamos a pegar justo encima de la otra, como si fuéramos a hacer un sándwich. Vamos poniendo nuevamente pegamento en todo el centro y pegamos la tela de arriba, de manera que el alambre solo quede pegado a 1 o 2 hilos de la tela, los que están en todo el centro. Quitamos los hilos de yute a lo largo, dejando únicamente los 2 o 3 hilos del centro que están pegados al alambre. Hacemos lo mismo en las dos telas, tanto en la que está delante como en la que está detrás. Y todos esos hilos que le vamos quitando los reservamos para usarlos luego. Con estos hilos vamos a cubrir el resto del alambre. También vamos a tomar uno de estos hilos y lo vamos a pegar en todo el centro, encima de los otros hilos. De esta forma quedarán mucho más sujetos los hilos que están horizontales. Y también es una forma de tapar el alambre para que no se vea. Puedes poner 1 o 2 hilos. Ahora tan solo vamos a cortar los hilos dándole una forma. Lo puedes hacer un poco redondo o que termine en pico. La idea es que tenga al final una forma como de pluma. Lo puedes cortar un poco más recto o más redondo, como prefieras. Y con los hilos vamos a terminar de forrar todo el alambre, reutilizando los que le hemos sacado a la parte de arriba. Y esta vez, para que me quede más grueso, también voy a utilizar varios hilos a la vez. Así también cubrimos el alambre mucho más rápido. ¿Qué te parecen estas ideas? ¿Te gusta? No te olvides escribirme en un comentario cuál de las 4 ideas te ha gustado más. Simplemente me escribes 1, 2, 3 o 4 o todas. Listo, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta idea? A mí me encanta y además es súper fácil de hacer. Voy a hacer otra igual, un poco más pequeña, y como ves en la punta la hice que terminara en pico. Me encantan este tipo de hojas. Las podemos hacer muchísimo más grandes, las podemos dejar rectas, doblarlas, pintarlas, decorarlas y darle la forma que queramos.
Para la cuarta y última idea vamos a cortar el alambre y una pieza de tela que sea alargada y estrecha. Y para evitar que se nos deshilache el borde, le voy a quitar simplemente el último hilo y luego le voy a poner pegamento para evitar que se sigan saliendo los hilos, porque tenemos que quitarle todos los hilos que están en la parte del centro. Yo voy a dejar únicamente 2 hilos en cada lado. Y por supuesto vamos a guardar todos los hilos que hemos quitado. Ponemos un puntito de pegamento en uno de los extremos, doblamos y pegamos. Debemos montar un lado sobre otro. Pegamos esta parte en el extremo del alambre. Vamos pegando y enrollando y pegando y enrollando así en forma de espiral. Pero si pegamos primero la tela, creo que va a ser mucho más fácil de trabajar. Así que primero voy a irle poniendo pegamento por todo el borde para ir uniendo los dos lados de la tela. Ahora que lo tenemos todo unido, será mucho más fácil de ir pegando, enrollando, pegando y así vamos dando vueltas en forma de espiral. Puedes utilizar la pistola de silicona, lo que es la silicona caliente, o puedes trabajar también con la cola o el pegamento blanco, también llamado como cola de carpintero, o cualquier otro pegamento. Tú utiliza el que te sientas más cómodo al trabajar. Lo que me gusta de la silicona caliente es que pega mucho más rápido, pero con la cola blanca el acabado queda mucho mejor. Mira qué sencilla y fácil de hacer y qué bonito queda. Luego, con todos los hilos que le hemos sacado, vamos a terminar de enrollar para forrar el alambre. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Esta tiene forma como de espiga o la flor de la lavanda. Estas decoraciones son perfectas para hacer como arreglos florales. Puedes combinar varios, ponerles más cantidad, hacerlos de distintos colores y de diferentes tamaños. Recuerda que también los puedes hacer mucho más grandes, mucho más pequeños, más gruesos y pintarlos del color que quieras. Y los puedes combinar con flores como estas que ya te he mostrado en tutoriales anteriores. En la descripción del vídeo y en el primer comentario te voy a dejar los enlaces a esos vídeos para que veas de una forma distinta cómo puedes hacer flores con esta tela de saco o arpillera. Bueno, corazones, espero que les hayan gustado estas ideas. Si es así, no olvides, regálame un me gusta, escríbeme en un comentario cuál de las 4 ideas te ha gustado más y si te animarías a hacerlas. Y no te olvides, es muy importante compartir este vídeo con tus amigos. No te olvides visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo. Y para no perderte ninguno de mis tutoriales, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Chao!